Hola, bienvenidos a Bases de Ecología de la Polinización. Este es el módulo 2 y es la primera lección del módulo 2. Yo soy Amelia Hernández y espero que hasta ahora todo esté claro. Si tienen dudas, recuerden que pueden utilizar el foro y continuamos. Ahora este módulo lo vamos a enfocar básicamente a la parte animal, porque todo el primer módulo se enfocó muchísimo en la planta, en la flor, para que quede claro la anatomía, sistemas de cruces, sistemas de reproducción sexual, y ahora nos vamos a enfocar en la parte de los animales en cuanto a la polinización. Entonces ahora veremos los sistemas de polinización. Antes que nada es importante que sepamos distinguir entre un visitante floral y un polinizador. Como les pregunté en la primera lección, les dije que cerraran los ojos y que por favor pensaran en qué se les venía a la mente cuando decía polinización. Y generalmente pensamos en un animal y una flor, ¿cierto? Y aquí podemos ver varias imágenes del lado izquierdo de polinizadores y del lado derecho también algunos polinizadores y algunos visitantes florales. A simple vista no podemos ver ninguna diferencia. Y entonces, ¿por qué nos importaría saber si es un visitante floral o si es un polinizador si parece que están haciendo exactamente lo mismo? Bueno, un visitante floral, como su nombre lo dice, va a visitar la flor, pero no significa que vaya o a remover polen o a depositar polen. Un visitante floral es un animal, puede ser un ave, un reptil, un insecto, un arácnido, que visita la flor y lo puede visitar por varios motivos. Lo puede visitar por recursos, efectivamente, alimento como polen, néctar, lo puede visitar porque está ahí esperando a que llegue su alimento, como la araña que estamos viendo en la esquina inferior izquierda. Es una araña cangrejo y estas son muy comúnmente encontradas en las flores, pero no es porque sean polinizadores, simplemente es porque la araña está ahí esperando a que llegue un polinizador u otro visitante floral y ahí caza y ahí come. Entonces estas arañas no tejen una telaraña, sino que esperan en la flor a que llegue la presa. También un visitante floral puede visitar una flor para reproducirse, como es el caso de estos escarabajos. Entonces puede que hagan una polinización accidental, pero están ahí para atraer a la pareja o están ahí para llevar a cabo la reproducción. También pueden visitar una flor para refugio, porque generalmente las flores tienen una temperatura más alta que el resto del ambiente. Entonces, si es un insecto, va a ser un animal que no es endotérmico, es decir, que no genera calor, sino que necesita calentarse con el medio ambiente. Entonces, también pueden buscar refugio, pueden buscar calentarse. Pueden buscar también si se sobrecalentaron. Muchas abejas hacen esto, es que se perchan o se separan en la flor y buscan el ángulo en el cual les dé el viento para poder enfriarse mediante convección. O también para dormir, como es el caso de estas abejas macho que están en la esquina derecha. La mayoría de las abejas son solitarias, entonces significa que no tienen un panal, no tienen una reina, no son sociales. Y como es el caso de las abejas macho, no construyen un nido, no tienen un lugar donde dormir, entonces generalmente duermen dentro de las flores, como esta imagen, o también pueden dormir prensándose con las mandíbulas de una rama o de un tallo y duermen así. Y también pueden estar visitando la flor por otro tipo de recursos. Entonces, un visitante floral, si estamos haciendo un estudio de polinización o si estamos haciendo un reporte de polinización y contamos a todos los animales que llegan a una flor, vamos a tener una sobreestimación de polinizadores. Y en verdad es que si estamos, por ejemplo, si queremos proteger al polinizador y decimos como, ay, estas abejas de acá son polinizadores, en realidad si todos nuestros esfuerzos fueran hacia esas abejas, podríamos estar perdiendo el enfoque al verdadero polinizador, porque esas abejas solo están visitando, solo están usando la flor para dormir, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos, si nos interesa la ecología de la polinización, o si quieren hacer estudios, o si quieren saber qué es lo que poliniza las flores de su jardín, tenemos que enfocarnos en la calidad de la visita y no en la cantidad o quién la visita, sino qué está haciendo el animal cuando llega a la flor. Por otra parte, un polinizador, perdón,
sí o sí tiene contacto con los órganos sexuales de la flor. Entonces sí o sí va a remover polen o a depositar polen si es que viene de otra flor y ya está cubierto de polen. Pero eso no es suficiente porque si se fijan, perdón, en la imagen de la izquierda es una mosca cubierta de polen amarillo, ¿cierto? Y en la imagen de la derecha es otra mosca cubierta de polen blanco. A mí de planta nada me sirve que mi polinizador, mi visitante floral, me traiga polen de una especie que no es la mía, porque no me va a servir para fecundar a mi óvulo. Hay casos donde hay híbridos, pero idealmente no ocurre la fecundación si es de otra especie. Entonces, un polinizador es un vector animal, es un agente biótico, o sea, un agente que está vivo, que traslada el polen del androceo al gineceo y permite que se efectúe la unión del gameto, permite que haya una fecundación. Entonces, lo más importante de un polinizador es que sea fiel a la planta, que siempre visite especies similares o que si visita muchísimas flores tenga fidelidad, tenga preferencia hacia ciertas especies para así asegurar que entre todo el polen que transporta va a transportar polen de mi misma especie. Y hay dos tipos de sistemas de polinización, el sistema general y el sistema de especialización. Entonces, si se fijan en la imagen, arriba tenemos polinizadores, cada círculo representa a una especie o a un tipo, a un animal. Puede ser, por ejemplo, colibrí, el primer círculo puede ser abeja, el segundo círculo, mosca, el tercer círculo y así sucesivamente. Y abajo tenemos especies de plantas. Entonces podemos tener una Belén, un girasol, un tulipán, una rosa, una nochebuena. Un sistema generalista significa que el polinizador, el animal, va a visitar varias plantas. Va a visitar las plantas que estén disponibles en su hábitat, va a visitar las plantas que no tengan competencia, va a visitar lo que se le presente, ¿no? No tiene una preferencia, no tiene una necesidad dietética de algo en especial. Mientras que en un sistema especialista hay un polinizador por planta, si es sumamente especialista, o algunos pocos polinizadores por planta o una planta con varios especialistas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo extremo donde los generalistas visitan, el animal visita todas las plantas y el especialista visita solo uno. Esto es algo extremo. Sí hay casos así en la naturaleza, pero suele ser que no sé, una misma mosca visita dos especies de plantas, no solo una. Y un sistema de polinización se compone entonces por dos partes, por el polinizador y por el fenotipo floral. El fenotipo floral lo veremos más adelante. Entonces, para que nos quede bien la definición de polinización, es transferencia de polen coespecífico, o sea, de la misma especie, que permita la fecundación para la formación de una semilla y fruto. Ahora sí, fenotipo floral se refiere a todo lo que podemos ver físicamente en la flor. Genotipo es relacionado a los genes, al DNA, y fenotipo es relacionado a lo que esos genes están expresando. Entonces están expresando color, están expresando forma, tamaño, olor, tipo de recompensa, si es polen, si es néctar, antesis, esto se refiere a cuándo abre la flor. Antesis diurna significa que abre de día, antesis nocturna significa que la flor abre de noche. Simetría, que puede ser zigomórfica, o sea que solo tiene un plano de simetría. Si ustedes hacen una raya, quedan dos mitades exactamente iguales. Y actinomórfica, que significa que no importa por dónde ustedes tracen el corte, siempre va a haber partes iguales, ¿no? Todo esto se refiere al fenotipo floral y todo esto es muy importante porque dependiendo del fenotipo floral va a ser el tipo de polinizadores o de visitantes florales que atraiga. Entonces, ahora que ya tenemos un poquito más de idea de la diferencia entre visitante y un polinizador, podemos hablar del principio del polinizador más efectivo. Este principio tiene muchísimos años y básicamente es la base, fue la base de los inicios de ecología de la polinización. Fue propuesto por Stebbins en 1970
Y básicamente él decía que la selección natural, que es un tipo de ¿cómo decirlo? De fenómeno que impulsa la evolución, porque hay evolución por diferentes fuerzas o por diferentes maneras. Selección natural es una de ellas. Entonces, la evolución por selección natural favorecerá aquellas características de cualquier tipo, pueden ser ecológicas, fisiológicas, morfológicas, de las plantas que atraigan a los polinizadores que sean más efectivos. Es decir, que la selección natural va a moldear el fenotipo floral para que el fenotipo floral atraiga a los polinizadores más efectivos, siempre y cuando haya polinizadores suficientes y no estén limitados en el ambiente. Entonces, si lo pensamos así, las plantas se van a especializar, se van a adaptar a aquellas características que atraigan a los polinizadores más efectivos. A esto se le conoce como especialización especialización adaptiva mediada por polinizadores. Entonces, un grupo pequeño de especies, o sea, puede ser, por ejemplo, una polilla de lengua larga y una mosca de lengua larga, van a ser las especies más efectivas para un tipo de planta. Entonces, si pensamos como Stebbins pensaba y si ponemos en práctica el principio del polinizador más efectivo, en teoría la mayoría de los sistemas de polinización deberían ser especialistas, ¿no? Porque entonces todas las plantas estarían adaptando formas que atraigan a los polinizadores más efectivos. Este es el caso, por ejemplo, de la izquierda de una orquídea que tiene un nectario. Un nectario es una estructura que secreta néctar, entonces tiene un nectario gigantesco, súper largo, no sé si lo pueden ver en la imagen, que es verde. Este es el nectario. Y es polinizado por una polilla que tiene una proboscis súper larga. Esta es la proboscis, o sea, una lengua súper larga. Y solamente un animal con esta lengua alcanzaría la recompensa. Entonces, esta planta es sumamente especialista y tiene una estructura del nectario súper alargado, que entonces está atrayendo a esta polilla que tiene una proboscis muy larga para que entonces pueda visitar a la flor y en su visita toque las anteras de la orquídea con la cabeza y entonces remueva ese polen y se lo lleve a otra orquídea. ¿Cuál es la diferencia entre efectividad y eficiencia? Porque en nuestra vida cotidiana los usamos como términos que son iguales y se pueden intercambiar, pero en ecología de la polinización no. La efectividad de un polinizador se refiere a la habilidad que tiene ese animal de remover el polen de una planta y depositarlo en el estigma de otra por unidad de tiempo. O sea, ¿cuánto polen puede remover y depositar en un minuto, en una hora, en 5 minutos? Esa es la efectividad del polinizador. En cambio, la eficiencia del polinizador es de ese polen que remueve y que pone, cuánto contribuye a la adecuación femenina, es decir, cuánto contribuye a el éxito reproductivo femenino por visita por unidad de tiempo. Por éxito reproductivo femenino nos vamos a estar refiriendo a de esos granos de polen que quita y que pone en un estigma, cuántos fecundan y cuántos se convierten en semillas viables. De esas semillas, después, cuántas plántulas crecen. Entonces es algo como más a largo plazo. Entonces, efectividad del polinizador, cuánto polen quita y pone por unidad de tiempo, y eficiencia del polinizador, en qué medida el polen que quita y que pone está contribuyendo al éxito reproductivo femenino por visita por unidad de tiempo. Entonces, la adecuación o fitness, que también se le conoce porque en inglés se le llama fitness y entonces en español lo usamos, no es fitness de hago ejercicio y soy una persona fit. Fitness se refiere al éxito en la reproducción o a la supervivencia de los organismos. Entonces, si juntamos estas ideas, las flores que están polinizadas por animales similares se van a parecer, ¿no? Porque entonces están adecuando sus rasgos morfológicos, su forma, su fenotipo, para atraer al polinizador más efectivo.
Entonces, los polinizadores que están relacionados filogenéticamente, esto significa que tienen un ancestro en común. Por ejemplo, los abejorros y las abejas de la miel y las abejas sin aguijón, todos esos comparten un ancestro en común, ¿no? Que son cercanos, que son parientes, si lo ponemos así. Los polinizadores relacionados filogenéticamente, entonces deberían ejercer presiones selectivas similares, ¿no? Porque tienen comportamientos similares, o porque tienen preferencias similares, o porque tienen formas similares, o porque tienen estructuras similares, o hábitos similares. Entonces, esto significaría que habría una asociación de fenotipos florales de las características de la flor y los polinizadores. Acá en la imagen podemos ver un ejemplo. Está el colibrí, que está atraído a flores rojas, a flores grandes, a flores simétricas. Tenemos un abejorro que está atraído a flores lilas y rosas que tienen cierto olor. Y también tenemos a una polilla que está atraída a flores blancas, con cierto olor, con cierto tipo de recompensas. Acá tenemos una gráfica que muestra en el eje de la X las características del fenotipo floral, como el color, la recompensa, el olor, la hora de la antesis, la posición de la flor. Y en el eje de las X tiene el número de estudios que estudian este fenotipo, pero a lo que a nosotros nos interesa es en qué se están fijando los biólogos o los ecólogos de polinización cuando miden al polinizador o cuando estudian la polinización o los sistemas de polinización de una planta. Entonces vamos a ver que se fijan en el color, recompensa, aroma, antesis, la posición de la flor, si es erecta, horizontal, caída, si tiene guías de néctar, o sea, si tiene algún color contrastante o alguna pubescencia o algo que guíe al polinizador hacia donde está el nectario, hacia donde se está produciendo el néctar. Cómo está como la disposición de las flores, cuántas están abiertas, cuántas están cerradas, si son en inflorescencias, si son individuales, la forma, el tamaño, la longitud del tubo de la flor, o sea, la longitud de la corola. Ergogamia, eso es del curso 2. Simetría, cómo son los estambres, cómo es el estigma, la morfología, cómo es el polen, si es grande, si es liso, si es pegajoso, de qué color, el ancho del tubo, a la distancia entre la recompensa y el estigma. Todo esto puede ser que suene a que básicamente estudiamos cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Como que vemos una flor y decimos como, voy a estudiarle esta característica. Pero quiero que se vayan dando una idea de qué es importante a la hora de relacionar el fenotipo floral con un polinizador. A todo esto se le llama síndrome de polinización. Entonces, un síndrome de polinización es un conjunto de rasgos florales que representan adaptaciones a tipos particulares de polinizadores. Es decir, ¿cuáles son las características del fenotipo floral que me están diciendo que puede estar adaptado a cierto tipo de polinizador? Entonces, lo que yo les mencionaba en la imagen anterior, como el colibrí con flores rojas, la polilla con flores blancas, la abeja con flores abiertas que tienen polen. A esto le llamamos síndrome de polinización. Entonces, aquí en la imagen pueden ver que cierto tipo de forma, cierto tipo de color, cierto tipo de disposición está asociado a una abeja y mariposa, o que es una flor generalista como la que está abajo a la derecha. Todo este tipo de inflorescencias, porque cada pétalo pertenece a una flor como que del perímetro, y cada bolita que ustedes ven es una flor cerrada. Y esa flor puede después tener estigma y estambres, y esas flores son encargadas de la reproducción. Entonces está como el girasol, están las margaritas, todo este tipo de flores son inflorescencias con dos tipos de flores. Las de afuera se especializan en la atracción de polinizadores porque tienen a los pétalos.
y las del interior se especializan en la reproducción porque son los que tienen los órganos sexuales. Entonces, ese tipo de inflorescencias es un sistema generalista porque pueden ver que tiene abejas, tiene mariposas, tiene moscas, catarinas, que son escarabajos. Entonces, esto es un síndrome de polinización. Espero que les haya quedado claro y si tienen alguna duda, recuerden que está el foro. Tomen un descanso porque fue mucho y los vemos en la segunda lección de este módulo. Muchas gracias.